Buenos días, Parkway. Es tan bueno tenerlos con nosotros nosotros y aquellos que están en la internet, en cualquier parte del mundo. Estamos tan emocionados que se han unido con nosotros para adorar y esperamos que Dios nos enseñe algo especial de su palabra hoy. Algunos de ustedes han experimentado algunas tormentas, tal vez nos están visitando del sur y una gran tormenta y ahorita nos está llegando a nosotros. Alguien que vivía en Florida, los huracanes no son un chiste, pero lo maravilloso de los huracanes, si hay algo bueno, es que no hay sorpresas, no llegan solamente y los vientos suben a 140 millas por hora. Tú sabes que viene y que tienes dos opciones. Tú puedes correr, que siempre es bueno, o tú te puedes quedar y aguantar la tormenta. Cuando vivíamos en Florida, hicimos las dos cosas. Experimentamos 4 huracanes. Durante 5 semanas tuvimos 4 huracanes y no teníamos electricidad y Parker estaba un bebé y era difícil no tener electricidad por meses a la vez. Un tiempo difícil cuando vivíamos en Florida, pero algo importante cuando vemos huracanes en las noticias, vemos lo mismo todo el tiempo. Siempre hay inundaciones, un automóvil que se queda en el medio de la calle, casas que perdieron su techo, que tienen lonas azules en la parte de arriba del techo y siempre ves árboles que están doblados. Siempre ves un árbol muy grande sobre una casa. Estoy hablando de este árbol que está aquí, árboles tan grandes como esto, y lo que yo veo interesante es que cuando viene un huracán, los árboles se caen y otros se mantienen firmes en la tormenta. La misma tormenta, el mismo lugar, un árbol sobrevive y otro no. Uno se dobla y va a morir, el otro se mantiene firme. Y cuando veamos nuestra historia, espero que ustedes sean retados cuando pensamos acerca de nuestras vidas. ¿Qué haría la diferencia en nuestras vidas cuando viene una tormenta? Algunos de ustedes tal vez están pasando por una tormenta ahora mismo. La vida es difícil, la familia, los trabajos. Muchos de ustedes están diciendo, estoy pasando por un momento difícil. ¿Qué va a hacer la diferencia entre que tú sobrevivas la tormenta o que te dobles y te caigas? Así que hoy, mientras vemos a los árboles, quiero que vean lo primero acerca de un árbol, es que ellos se doblan hacia la luz. Si ustedes alguna vez han tenido una planta que pones adentro de la casa, lejos de la ventana, la planta se va a doblar hacia la luz. ¿Se han dado cuenta de eso ustedes? No solamente se voltea, sino que se dobla, y eso se llama fototropismo. Y no solamente son las plantas, los árboles también hacen eso. Los árboles se van a doblar y alcanzar la luz. Aquí hay una foto de unos árboles que se están doblando. Estos no están dañados por el viento, sino que ellos están doblando hacia el sol, porque el sol es la fuente de la vida para los árboles. Una planta y un árbol tiene que tener luz del sol, de ahí viene la vida para un árbol o para una planta, y ellos van a hacer cualquier cosa que sea necesaria para alcanzar la luz. Se doblan, se tuercen alrededor de los obstáculos para poder alcanzar la luz del sol, porque el sol trae vida al árbol. ¿Y qué pasa si el árbol no recibe luz? Si tu planta en tu oficina o en tu casa, si yo tengo una planta en mi casa y no va a tener suficiente luz, eventualmente va a morir. Eso es lo que pasa con las plantas en mi casa, porque yo no le doy el cuidado que necesita. Pero si un árbol no tiene nutrición, se va a morir también. Vean este árbol que está cubierto por estas cosas. Se llama kudzu, y en 1940 decidieron que queremos tener eso desde Japón y traerlo a América porque se ve bonito y huele muy bien. Cuando yo pienso acerca de las plantas de afuera que se ven bonitas, yo no pienso en algo así. Pienso en las rosas, pienso en flores, pero a mí no me atrae nada acerca de esta planta, de este arbusto, y digo que es bonito. Yo pienso cosas que huelen rico afuera. Ellos no están en la lista de mis plantas que huelen bien. Cuando yo estaba creciendo, algunas otras plantas olían muy bien, pero yo nunca he olido una planta de estas y diga, wow, qué rico huele.
pero ellos lo trajeron a los Estados Unidos en 1940 y en 1950 tuvieron una idea mejor. Ellos pensaron que iban a plantar kudzu en todo el sur y dijeron es bonito porque no solamente es un arbusto que crece, sino que ellos ponen raíces cada 6 pulgadas, así que esto va a ser muy bueno para evitar la erosión en el suelo, y eso va a evitar la erosión. Es una mala idea. Lo que ellos no sabían es que esto crece muy rápido y crece sin control muy rápido. Sabían que una planta de estas puede crecer en un día, puede crecer 12 pulgadas, y eso no suena muy impresionante cuando decimos 12 pulgadas, pero en un mes, en 30 días, va a crecer 30 pies. En un solo mes, y no solamente de esta manera, crece hacia esta dirección y hacia la otra, y si tú no has movido tu carro en un mes, esta planta lo va a cubrir completamente. Si tienes una casa vieja, eso va a crecer 30 pies en un mes, y si tu árbol solamente tiene 30 pies de altura, va a cubrirlo completamente en un mes. Esto es lo que sucede cuando esto se sale fuera de control. Yo creía que esto era una planta nativa de Alabama cuando yo estaba creciendo. Yo pensaba que este era la planta del estado. Estaba en todas partes, y cuando se sube a un árbol lo cubre completamente y las hojas absorben toda la luz, y el árbol que está cubierto por esta planta se muere porque la otra planta sobrevive. Ellas se dirigen hacia el sol porque el sol es la fuente de la vida para ellas. ¿Sabían ustedes que nosotros como creyentes, nosotros debemos también doblarnos hacia el sol, pero no hacia el sol, sino hacia el Hijo de Dios? Y nosotros debemos hacer todo lo que nosotros podemos para ir acerca de Él, porque hay algo dentro de nosotros que lo necesita a Él. Así que nosotros tratamos de alcanzar al Hijo de Dios, porque Él es la fuente de la vida para nosotros. Vean este versículo, Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dice: yo soy la luz, y esa luz da ¿qué? Eso da vida. Las plantas buscan el sol porque es la fuente de la vida para ellas. Nosotros debemos estar buscando al Hijo de Dios porque Él es la fuente de la vida para ti y para mí. La segunda cosa que quiero que vean acerca de los árboles es que los árboles producen fruto. La meta de cada cosa viviente es reproducirse. Un árbol de manzanas quiere producir manzanas para que siempre tengamos manzanas para comer. Un pino quiere que hayan más pinos, para que hayan más pinos en el área. Esa es la tendencia para nosotros. Cada cosa que existe para que se reproduzca. ¿Y cómo se reproduce un árbol? Ellos dejan caer semillas al fruto. Y si ustedes ponen y siembran una semilla, va a crecer y va a haber un árbol. Y una de mis favoritas cuando yo estaba creciendo eran aquellas semillas que parecen como un helicóptero que hacen un sonido, y ellos no solamente caen debajo del árbol, porque ¿de qué serviría eso? Tú no querías que un árbol crezca debajo del otro, van a estar competir, no va a haber lugar para que crezcan, pero estas semillas vuelan hacia otro lado y ellos empiezan un árbol aquí en otro lado. Eso tiene mucho sentido. Dios hizo algo maravilloso con eso, pero hay otras clases de semillas que producen los árboles, producen frutas. Las manzanas tienen semillas. Si se cae una manzana y se pudre, entonces las semillas van a caer en la tierra y va a empezar a crecer un árbol de manzanas. Y hay otras clases, una banana también tiene semillas, un melón también tiene semillas. Cuando yo estaba creciendo, mi hermano me dijo que si me como una semilla de melón me va a crecer una planta en el estómago, y eso no es cierto. Niños, eso no es cierto, no va a suceder. Pero si tú en este tiempo tú tomas
una planta, y si tú la plantas en tu jardín va a crecer algo, porque la semilla es lo que está tratando de reproducirse, porque su meta es tener fruto, y cuando un árbol tiene fruto es una bendición para todos. No solamente está dejando caer semillas, sino que es una bendición para que los animales tengan comida y nosotros podamos comerlo también. La Biblia nos dice que es nuestra meta como creyente que nosotros llevemos fruto, y nosotros podemos hablar y actuar como que si todo está bien, nosotros podemos decir que todo está bien, pero si no estamos teniendo fruto, entonces tú puedes juzgar a alguien por el fruto de su vida y cómo ellos actúan y cómo ellos tratan a otras personas. La Biblia dice que si hay un árbol malo, es una planta mala, y tal vez es una raíz mala. Si hay un buen árbol de fruto, es una buena planta y tiene buenas raíces, y lo mismo es para ustedes y para mí. Si hay una persona que tiene mal fruto en su vida, una mala actitud, un trato mal para con otras personas, y los ven en la tienda y con los extraños, y ellos son rudos con la gente, y ellos tienen una mala actitud y tienen maldad en su corazón, tú piensas que algo está pasando en su corazón. La mala fruta también equivale a árboles malos y malas raíces. Cuando no hay una conexión en nuestro corazón, cuando viene el fruto y nosotros actuamos como que todo está bien, decimos las cosas correctas, nos vestimos de la manera correcta, pero el fruto dice otra cosa, de que hay algo malo en nuestro corazón. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nuestro fruto como creyente sea una bendición para otras personas. El fruto de nuestra vida debe ser una bendición para otros, para que cuando estamos en contacto ellos no solamente digan, wow, son buena gente. Eso no es un buen fruto. No solamente es que digan, cuando yo estoy con ellos yo me siento bien acerca de mí mismo. Ese no es un fruto bueno. Un buen fruto es cuando ellos dicen, cuando yo estoy alrededor de ellos soy una mejor persona. En cómo tratamos a las personas tiene significado, porque queremos que haya una diferencia en el mundo. Queremos que nuestras vidas cambien el mundo y tengamos un impacto positivo en la sociedad. No solamente hacer la rutina, no solamente decir las cosas buenas, sino que el fruto de nuestra vida de veras muestre lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Juan 15:4 dice que una planta no puede producir fruto si está apartado de la planta, y ustedes no pueden llevar fruto a menos que estén cerca de mí. Ustedes no pueden llevar fruto a menos que estén conectados con la planta. La planta siempre está tratando de alcanzar el sol, quiere tener fruto para hacer una bendición para otras personas. Y la tercera cosa que hace un árbol es que el árbol tiene raíces. Todas estas cosas que yo he dicho no sería posible a menos que el árbol tenga raíces. El árbol no puede alcanzar, no puede tener fruto a menos que primero tenga raíces profundas. Y cuando tú ves un árbol que se está cayendo, tú puedes ver que tal vez no tenía raíces profundas, tal vez no eran muy profundas sus raíces. Muchos árboles tienen raíces que no tienen profundidad, porque es rápido. Cuando un árbol crece, solamente ponen unas raíces, y esas raíces crecen, no crecen muy profundamente, solamente 2 a 10 pulgadas de profundidad, pero las raíces se van hacia lo largo, mucho más largo de lo que es la copa del árbol, pero sus raíces no son muy profundas. Vean esta clase de árbol. Ellas crecen hacia afuera, pero no hacia adentro. Estas raíces una vez estuvieron cubiertas con tierra, pero se erosionó, y ahora lo que queda son las raíces que no están haciendo mucho, no están ayudando mucho a este árbol, no le están proveyendo la nutrición que necesita, porque las raíces deben estar en la tierra. Y aquí tenemos raíces que no son muy profundas. Cuando hay raíces sin profundidad, significa que el árbol no tiene fuerza. Cuando venga una tormenta y empiece a soplar el viento, estas raíces no van a sostener al árbol, y el árbol se va a empezar a mover, y cuando vienen los vientos huracanados lo va a tumbar completamente y va a morir. Las raíces que no tienen profundidad significa que el árbol no va a crecer tan alto como quiera. Algunas veces han visto ustedes un árbol corto y tú te preguntas, ¿qué tiene de malo? Son las raíces. Las raíces no tienen profundidad, no puede ir tan alto como quiere, no puede crecer tan alto como quiere, porque las raíces no tienen profundidad, y también limitan la producción de fruta. Cuando yo estaba viviendo en Florida, teníamos un árbol de naranja en el jardín,
Y es bonito tener un árbol cuando y tienes fruta en tu casa, y producía grandes cantidades de fruta, y a mí no me gusta mucho esta clase de frutas porque me parece que son amargas, y yo le decía a los vecinos que venían y recogieran la fruta, así que por favor vengan y recojan. A los vecinos les decía eso, y tenía unas frutas grandes, pero el árbol de naranjas en la parte de atrás nunca produjo nada. Algunas veces de repente aparecía una naranja así chiquitita, pero nunca maduró, nunca te la podías comer. ¿Cuál era la diferencia entre el árbol que estaba en el frente y el árbol que estaba en la parte de atrás? El árbol que estaba atrás estaba produciendo mal fruto, era un mal árbol y tenía malas raíces. El árbol que estaba en el frente tenía grandes raíces profundas y grandes, y tenía mucha producción de fruta. Lo que Dios quiere es que nosotros produzcamos, tengamos fruto. Eso no sucede cuando nuestras raíces no tienen mucha profundidad. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos raíces profundas. Hay unas raíces que crecen hacia los lados, pero hay otras que crecen hacia abajo. Los árboles que van a sobrevivir, que van a crecer, que van a sobrevivir una tormenta, son aquellos que tienen estas raíces tan profundas y van a lo más profundo de la tierra, que hay una fotografía de un árbol con raíces profundas. Imagínense si este árbol estuviera completamente cubierto con tierra, y ustedes pueden ver cómo las raíces van hacia abajo, no fueron hacia los lados, sino hacia afuera, y son grandes, y a causa de estas raíces, este árbol aún está de pie, aunque ya no existe la montañita, los otros árboles ya cayeron, pero este árbol tiene todavía, y todavía se está aferrando a la vida. ¿Por qué? Porque tiene raíces muy profundas, y cuando un árbol tiene raíces profundas puede crecer muy alto, y cuando tiene raíces profundas tiene una gran producción de fruta, y es una bendición para mucha gente. Cuando tú y yo también tenemos raíces profundas, de repente nosotros podemos crecer más alto de lo que pensábamos, nosotros podemos crecer más ancho de lo que podíamos ir, podemos ser una bendición, podemos llevar fruto en nuestras vidas más de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Pero eso solamente va a empezar cuando nuestras raíces son profundas. ¿Han visto ustedes la fe de alguna persona y dicen: yo quisiera ser como él, quisiera ser feliz y gozoso como él, yo quisiera tener una actitud muy buena como ellos? Yo me pregunto si tú puedes decir que tus raíces no tienen profundidad y las de ellos sí. Me pregunto si tú estás diciendo que ellos tienen algo que yo no tengo. Y la tendencia en nuestras vidas es que nosotros vayamos rápido y que no haya profundidad en nuestra fe en lugar de ir más profundo. Hay algunos árboles como el roble blanco, es muy interesante esto, que por los primeros 4 años de su vida el roble blanco no va a tener crecimiento, nada. Si tú estás tratando de crecer este árbol, te vas a frustrar por 4 años porque nada está pasando, solamente está allí, no está creciendo mucho, y tú dices: este árbol va a morir, tiene algo malo, yo recogí el árbol incorrecto. Pero la ciencia nos está diciendo que hay algo más que está sucediendo en estos 4 años. El árbol está produciendo raíces tan grandes que están profundizando en la tierra y están creciendo por 4 años, están creciendo. Y después de esos 4 años, una vez que esta raíz se ha establecido, entonces este árbol empieza a crecer con una velocidad increíble. Los primeros 4 años parecía que no estaba pasando nada, pero después de 4 años empieza a crecer, y esto sucede también en nuestras vidas. Parece que nada está pasando cuando Dios está trabajando en nuestro corazón, nos está empujando, nos está tratando de que tengamos un fundamento, y no es fácil, no es divertido, no es rápido, pero de repente cuando está puesto ese fundamento, el árbol empieza a crecer. Empezamos nosotros a ir a lugares donde nunca habíamos pensado que íbamos a llegar. Vean este versículo, Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, y así confirmados, siendo enseñados, abundando en acciones de gracias. Que nuestras raíces profundicen y estén cimentadas en Él, que nuestro fundamento esté en Él. Entonces vamos a crecer.
entonces vas a tener sobreabundancia. Nosotros queremos ir primero, queremos crecer y tener abundancia primero, pero Dios dice que debemos profundizar primero nuestras raíces, poner el fundamento y después vamos a poder crecer. Mi pregunta para ustedes esta mañana es: ¿cómo están sus raíces? ¿Tienen una fe sin profundidad? ¿Tienen oraciones sin profundidad, un Dios pequeño con bendiciones pequeñas en su vida? ¿O están dispuestos ustedes a profundizar en la fe, a profundizar en sus conexiones con Dios para que Dios te bendiga y tú tengas una fe tan grande que te va a llevar por tiempos difíciles? Vas a tener fuerza, vas a crecer, vas a producir fruto. Las raíces sin profundidad significa una vida sin profundidad y tú no puedes alcanzar al Hijo. Una raíz profunda te va a dar fuerza cuando tú lo necesitas. Vas a tener fruto y tú vas a crecer tan alto y vas a poder alcanzar al sol como tú nunca pensaste que lo podías hacer. Mi abuelo, nosotros teníamos muchos nombres para nuestros padres, pero a mi abuelito le decíamos papá. Tal vez ustedes tienen otros nombres diferentes para el abuelito. Y yo he escuchado algunos nombres diferentes. No entiendo algunas cosas, pero papá le decíamos a nuestro abuelo y era un hombre de pueblo y él tenía un jardín. Y en el jardín tenía una casa de invernadero y algunas veces él ponía o íbamos nosotros allí y teníamos que sacar papas y tenías que ensuciarte las manos y hacer ciertas cosas, pero a mí me gustaba trabajar ahí en el invernadero. Yo trabajaba con la madera y lo traía, y durante el tiempo de invierno teníamos madera y teníamos también algunas semillas, y lo que hacíamos nosotros es que a él le gustaba vender plantas de tomate a los vecinos. Y él estaba siempre tratando de producir plantas de tomate. Y decía: Matt, ¿por qué no vienes a ayudarme? Y él me pagaba un poquito. Yo era joven y necesitaba alguna ayuda. Así que yo iba a ayudarlo en el invernadero y tomábamos estas utensilios de plástico y tenía algunos hoyitos para la tierra y nosotros poníamos la tierra en cada una de esas secciones y él decía: Matt, tú empiezas a plantar, y yo tomaba mi dedo y hacía hoyitos en la tierra, 12 a la vez, y yo tomaba una semilla, así como esta semilla que tengo yo aquí, tomaba la semilla y yo la ponía en cada agujero y la cubría. Y después tomaba el agua, que también tenía un poco de fertilizante que solamente el abuelito sabía. Yo no sabía que había ahí en ella, era verde, y tú ponías esa agua con el ingrediente secreto y tú tomabas y lo hacías una vez y otra vez y plantabas las semillas una y otra vez. Y él decía: Matt, vamos al otro invernadero, y íbamos al otro, y ahí tenía plantas más grandes que ya estaban creciendo, y él decía: necesitamos tomar estas plantas y sacarlas necesitamos sacarlas del utensilio porque ya están más grandes. Las plantas solamente tienen 3 pulgadas de alto, sí, pero hay mucho más que está sucediendo de lo que tú ves. Necesita un utensilio más grande, así que yo decía, lo volteaba, le daba un golpe y salía la tierra y se mantenía junto, y lo que yo notaba es que esa tierra estaba completamente llena de raíces. En la parte de arriba era una plantita pequeña, pero por debajo había una gran producción de raíces, y yo decía: qué gran ilustración por lo que Dios hace en nuestras vidas, acerca de cómo nosotros queremos ir rápido y queremos crecer, pero lo primero que Dios quiere que hagamos es que nosotros tengamos raíces y que nosotros profundicemos en Él, y que yo siempre recuerdo esa ilustración. Así que nuestro equipo creativo ha tratado de poner algo, y ellos trataron de sacar el logo y el árbol, y pensamos que nosotros pudiéramos recordar que antes que crezcamos así como este árbol, antes que nosotros podamos crecer así de grandes, Dios va a empezar así con nosotros, una pequeña semilla. ¿Y qué ilustración visual va a hacer? Yo voy a hacer un agujero aquí, y tal vez quiero que todos lo vean, y voy a tomar esta semilla y la voy a poner aquí en la tierra y la voy a cubrir con tierra, y voy a tomar aquí mi ingrediente secreto de agua y se la voy a poner encima y voy a regar
la semillita y nosotros la vamos a ver crecer por las siguientes semanas mientras hablamos de cómo profundizar en nuestro caminar con Dios y vamos a ver cómo esta semilla va a empezar a crecer. ¿Ustedes piensan que tal vez va a empezar a crecer hacia arriba y después hacia abajo o piensan que va a crecer hacia abajo primero y después hacia arriba? La primera cosa que vamos a ver, espero, es que nosotros vayamos a ver raíces que van a empezar a profundizar y yo les voy a ustedes se preguntan y si no crece, bueno, no sé qué va a pasar, pero vamos a vernos trasplantar algo y es un milagro, pero vamos a ver cómo esta plantita crece en las próximas semanas y nos va a recordar de lo que Dios está haciendo con nosotros, nos va a llevar más profundo y después nos va a llevar hacia arriba. Te va a llevar más profundo en tu caminar con Él cuando dice que debemos estar plantados en Él y poner nuestro fundamento en Él y entonces vas a crecer. Y después, no primero, sino después de que tengas raíces y profundices y estés arraigado en Él. Entonces vas a ver cosas maravillosas en Él. Tal vez no llegamos a veces porque nosotros nos cansamos, es difícil, es aburrido, es muy difícil, yo no veo los resultados y tal vez alguien va a tratar de no seguir adelante, pero nosotros debemos empujar nuestras raíces profundamente, ir más allá de la superficie y que nuestra fe tenga raíces profundas en Él más de lo que hemos hecho antes. Entonces tú vas a ver cómo Él empieza a trabajar en tu vida, entonces vas a ver el fruto que siempre has querido tener, entonces vas a poder alcanzar la luz mucho más de lo que lo has hecho antes, vas a tener una conexión más profunda con Dios. Eso es lo que yo más quiero para ti y para mí, no solamente tener iglesia, sino conectarnos con Dios durante la iglesia, no solamente es orar, sino conectarnos con Dios cuando oramos. ¿Y cuánto debo orar? Yo no sé. ¿Te has conectado? Si no te has conectado, entonces no es suficiente. ¿Cuántos días a la semana debo orar? Yo no sé. ¿Cuánto tiempo te toma a ti conectarte con Dios? Eso es el punto, que nosotros pongamos nuestras raíces en Él y que nos conectemos con Él. Este es el propósito de profundizar. Alguna gente va a ver a nuestra iglesia y van a decir en unas semanas, ¿qué le pasó? Yo pensé que Dios iba a estar haciendo algo aquí, yo pensé que Dios iba a bendecir la iglesia, que íbamos a crecer, que la gente iba a venir emocionada y que iban a estar haciendo cola para entrar. Lo primero que Dios va a hacer es que Él quiere que profundicemos como iglesia, que profundicemos en esa conexión con Él y entonces después que Él ya tengamos un sistema de raíces en nosotros, entonces Él nos va a llevar más alto de lo que nos hemos imaginado. Vamos a tener más fruto de lo que antes hayamos visto y todo es a causa de Él, porque nosotros hemos profundizado para conectarnos con Él. ¿Están listos ustedes? ¿Están satisfechos donde están ahorita? ¿Están satisfechos donde siempre han estado, haciendo lo que siempre han estado haciendo, teniendo la misma fe y la misma conexión con Dios? ¿O están dispuestos ustedes a ser plantados y no es fácil y no es rápido y no... Pero si tú empujas y empujas hacia abajo y hacia abajo, Él va a hacer las cosas más impresionantes en tu corazón primero y después en tu vida y más de lo que tú alguna vez te has imaginado. ¿Estás listo, iglesia, para ir más profundamente y ver Dios hacer cosas maravillosas en tu vida? Vamos a orar juntos. Por favor, inclinen su rostro. Solamente me pregunto si tú serías honesto para decir, no a mí o a nadie más, sino solamente decirle a Dios, Dios, yo sé que hay áreas en mi vida que no tienen profundidad, hay áreas en mi vida que necesitan algo fresco. Si tú no sabes eso, tal vez el primer paso para ti es pedirle a Dios y decirle, Señor, enséñame áreas en mi vida que necesito profundizar. Enséñame cosas en las cuales yo puedo mejorar cuando vengan las tormentas y ellas no me tumben. Yo no voy a quedar devastado cuando vengan las dificultades. Yo voy a estar completamente profundizado en la fe. Yo no le voy a echar la culpa a Dios y salir corriendo. Si tú me enseñas maneras como la falta de profundidad no deja que yo crezca, me puedes enseñar, Señor, cosas que no tienen profundidad, que no permiten que yo tenga fruto, una expresión por fuera de la bendición que tú me estás dando, que otros la puedan ver. Pregúntale a Dios, hazle esa pregunta. ¿Qué es lo que hay en mi vida que no tiene profundidad? Espíritu Santo, trae a nuestra mente las áreas de nuestra vida
Y mientras tú hablas a nosotros ahora, Señor, danos la fuerza para decir sí, Señor, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. El próximo paso para mí es no solamente entender que nosotros necesitamos profundizar, sino comprometernos también a profundizar en nuestro corazón y en nuestras vidas y decir, Señor, yo estoy dispuesto a profundizar. Quiero tener raíces profundas, ya no quiero vivir sin profundidad, una fe sin profundidad, una conexión sin profundidad. No quiero tener un Dios sin profundidad, pequeño. Señor, lo que yo quiero es más de ti. Yo quiero una fe grande que crece fuerte. Quiero tener una fe grande que es una bendición para otros. Quiero una fe que se va a conectar contigo de una manera fresca. Así que me pregunto si en este lugar, si yo te preguntara si tú estás dispuesto a ir profundamente, si te estás comprometiendo en tu corazón que empezando esta semana vas a ser diferente, ¿cuál sería tu respuesta? Y sin que nadie esté viendo y sin que nadie se ponga de pie y sin que nadie pase al frente, pero si tú estás dispuesto a decir esto y un compromiso con Él, levantarías tú la mano por 5 segundos de decir yo voy a profundizar. Yo veo las manos, si alguien quiere levantar la mano como una señal de compromiso. Señor, yo quiero ir profundamente contigo más de lo que lo he hecho antes, y empieza con un propósito. Señor, yo necesito ser diferente y empiezo con un plan. Señor, yo voy a ir diferente. Y después, Señor, te vamos a pedir que tú nos muestres el resto del camino. En estos momentos yo oro para que tú hables a los corazones y nos den la fuerza para ser honestos con nosotros mismos y contigo, para que tú puedas hacer cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Y para ti sea la gloria por siempre y para siempre. Oro esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a tener un tiempo de invitación, y este tiempo para que ustedes respondan de cualquier manera que Él les ha hablado a ustedes. Vamos a estar cantando una canción poderosa de compromiso, no solamente escuchar música, sino que tú puedas cantárselo a Él desde tu corazón. Si necesitas a alguien que ore por ti, yo voy a estar aquí. Alan también va a estar aquí y vamos a estar felices de orar por ustedes. Tal vez necesitan comprometerse con Dios, que van a empezar a profundizar en su caminar con Dios. Vamos a orar más de lo que hemos orado, vamos a adorar más de lo que hemos adorado, vamos a ir profundamente juntos, y responde mientras Dios habla a tu corazón.